Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Mili, Aníbal, Jorge, Gaby, Johnny, Carla, Eduardo. Bienvenidos a todos. Vamos a ver en la última charla acerca del Shabbat. Vamos a estar hablando acerca de la ley del jubileo. Este tema ya lo hemos tocado, ¿no es cierto? Pero sé que es un tema muy complejo, muy difícil, no todo el mundo lo tiene claro y tiene absoluta relación con el Shabbat, por eso lo vamos a ver nuevamente a fondo y de esta manera a ver si seguimos incorporando, ¿no es cierto? Las cosas necesitan ser repetidas. La ley del jubileo es el fundamento legal de la gracia, mientras que algunos desacreditan la ley de Elohim diciendo que está de alguna manera en oposición al amor o a la gracia. La ley en realidad establece la gracia, ¿sí? Los que tanto desean verla abolida creyendo que así serán libres, harían mejor en estudiarla, porque dentro de la ley está el perdón de las transgresiones de la creación y el motivo por el cual la humanidad no fue destruida en el primer segundo después de la caída. El jubileo ocurría cada 50 años, ¿sí? Ustedes contarán 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de 7 semanas de años les dé un total de 49 años. Entonces sonarán fuertemente el cuerno en el séptimo mes, el día 10 del mes, el Yom Kippur, día de expiación. Harán sonar el cuerno a través de su tierra y santificarán el año 50. Proclamarán liberación a través del país para todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes. Cada uno de ustedes regresará a su propiedad y cada cual volverá a su familia. El año 50 será un jubileo para ustedes. No sembrarán, no recogerán lo que crezca después de, ni cosecharán las viñas sin podar, porque es un jubileo. Será santo para ustedes, solamente podrán comer lo que crezca por sí solo en el campo. En este año de jubileo, cada uno de ustedes volverá a su propiedad. Cuando le vendas una propiedad a tu prójimo o compres alguna de tu prójimo, no se defrauden unos a otros. Al comprar de tu prójimo, deducirás solamente por el número de años de jubileo, y al venderte a ti, él te cobrará solamente por los años de cosecha que queden. Mientras más años queden, mayor el precio que pagarás. Mientras menos años queden, menor será el precio. Porque lo que te está vendiendo es un número de cosechas. No se defrauden unos a otros, sino respeten a su Elohim, porque yo, Yahweh, soy su Elohim. Esto está en el capítulo 25 de Vayikra, ¿no es cierto? Entonces la ley del jubileo fue diseñada para limitar toda deuda por el pecado a la ley. Si las tradiciones de los hombres no son tan misericordiosas como la ley de Elohim, los hombres castigarían duramente a los pecadores y muchas tradiciones eclesiásticas harían que los pecadores paguen su deuda perpetuamente en una tortura ardiente sin final, ¿no es cierto? Esto ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado en otra serie, la serie de la cebada, el trigo y las uvas. Pero la ley de Elohim incluye misericordia y perdón, aún en el caso de que la persona no haya terminado de pagar su deuda. Eso es lo que él ha decidido. Toda deuda incurrida por el pecado queda encerrada en el jubileo. Es una decisión suya, absolutamente parcial y determinada y absoluta, determinada por él mismo y por nadie más, ¿no es cierto? Hola Luis, bienvenido. Entonces, lo que tiene de relevante el jubileo, así como el año sabático, es que son la ley del perdón y restauración de Yahweh. Sí, en este sentido, el Shabbat es una mini aplicación también, ¿no es cierto? Somos llamados a dar descanso, o sea, liberar de toda deuda, perdonar y cortar la esclavitud, ¿sí? Tanto la que hemos levantado para nosotros mismos como la que otros han levantado con nosotros, de personas, de animales, durante un día a la semana, ¿sí? Como recordatorio permanente para fijar bien este hecho en nuestras mentes. Por eso dice, pero el séptimo día es un día de reposo de Yahweh tu Elohim. No harás ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero de tus comunidades, para que tu esclavo y tu esclava puedan reposar como tú. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim y que Yahweh tu Elohim te libró de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, Yahweh tu Elohim te manda observar el día de Shabbat. Y también dice
En 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Reposó en el séptimo día, por eso bendijo Yahweh el día del Shabbat y lo declaró sagrado. En el Shemot 20. ¿Qué significa esta relación entre dar un descanso semanal a nuestros esclavos? El hecho de que los israelitas debían recordar que ellos mismos habían sido esclavos y fueron liberados, y la semana de la creación. ¿Cómo relacionamos todas estas cosas? Evidentemente era para que la gente recordara que el pecado de Adán nos vendió a todos al amo pecado, ¿no es cierto? Pero que tenemos promesa de que seremos liberados en el tiempo justo, de acuerdo con la medida con que medimos a los demás. Si los israelitas aplicaban esta ley de liberación cada semana y también cada año sabático para finalmente dar liberación completa a todos, ¿no es cierto? Hubieran o no terminado de pagar sus deudas, como está determinado en cada jubileo, entonces ellos habrían comprendido finalmente el mensaje de Yahweh, ¿sí? Que los ciclos de perdón se mueven en base de ciclos septenarios y que esto es lo que Él ha aplicado a la humanidad y a toda la creación. Una serie de ciclos en los que las personas pueden ser liberadas de sus deudas si cumplen los requisitos. Ellas pueden juntar el dinero para salir antes, en un año sabático, por ejemplo, en la mitad de pagando su deuda, o bien en el jubileo de cualquier manera, ¿sí? ¿Y cuál es este pago? El arrepentimiento de sus perdones, regreso de sus pecados, regreso pleno a la posición de obediencia a los mandatos del Padre, y todo esto a través de Mashiach, obviamente. Como resulta evidente que nuestra carne nos impide alcanzar esa plenitud, cuando creemos recibimos la promesa, recibimos la garantía del Ruach, ¿no es cierto? Y eso incluye a los que murieron antes de Mashiach venir por primera vez también, porque ellos también quedaron pendientes de la promesa. O sea, les recibimos la promesa de que si nos esforzamos en esta etapa, recibiremos la glorificación en nuestra resurrección. Por ese motivo son mencionadas dos resurrecciones. Nosotros podemos salir de nuestra deuda si conseguimos el dinero antes del plazo estipulado, y esto significa aceptar a Mashiach porque él pagó nuestra deuda, ¿no es cierto? De esta manera, los creyentes ahora pasamos a ser esclavos de Mashiach durante el tiempo que todavía no se ha terminado de cumplir este tiempo, ¿no es cierto? Mashiach es el cuidador de la viña del Padre y tenemos la obligación de dar fruto. Tan simple como eso. Pasamos a quedar bajo su yugo, sí, que es un yugo suave, pero tenemos que dar fruto de cualquier manera. Si producimos fruto, el Hijo nos dirá: bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el disfrute de tu amo. Pero si no producimos fruto, dirá: sirviente malo y perezoso. Y además quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Al sirviente inútil, échenlo a las tinieblas de afuera. La ley del jubileo se aplica a delitos más graves en los que una deuda es tan grande que no puede pagarse, como fue el caso justamente de Adán originalmente, ¿no es cierto? La deuda era tan grande que no había forma de pagarla, ¿no es cierto? Entonces, el mismo tenor de la ley se aplica a ofensas menores también, y ya que leemos en Devarim 25, cuando haya una disputa entre hombres y acudan a la ley y se pronuncie un veredicto declarando inocente a uno y culpable al otro, si van a azotar al culpable, el magistrado hará que se acueste y que le den azotes en su presencia, contándolos según merezca su culpa. Se le pueden dar hasta 40 azotes, pero no más. No vaya a ser que por azotarlo más allá de eso, en exceso, tu hermano quede degradado ante tus ojos, ¿sí? Estos 40 azotes o menos, dependiendo de la gravedad de la transgresión, ¿sí? Son tiempos de condena. Obviamente a las personas se le daban azotes verdaderos, ¿no es cierto? Se le daban latigazos de verdadero, pero simbolizan en el plano espiritual tiempos de condena. En casos individuales son aplicados en días, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las personas, ¿no es cierto? Nosotros transgredimos, bueno, son tantos azotes, por así decir, vamos a tener tantos días de estar bajo la mano de los verdugos, ¿sí? Pero en casos corporativos ya se aplica en años, como en el caso de los israelitas en el desierto, por ejemplo, que le fueron aplicados 40 azotes, literalmente, fueron 40 años de estar en el desierto, porque se negaron a recibir la ley, ¿no es cierto? Y entonces no tuvieron la fe necesaria para entrar en la tierra prometida en el momento debido. Entonces fueron 40 azotes, 40 años en el desierto. Después del periodo de los 1000 años,
o sea, el milenio sabático, Elohim activará el lago de fuego para purificar a todos los malos, ¿no es cierto? Ahí es cuando viene el juicio. Los creyentes simplemente recibirán en ese tiempo pocos azotes o muchos azotes, según le corresponda a cada uno, no más de 40 de acuerdo a la ley que Yahweh ya ha estipulado. Elohim prohíbe golpear con más de 40 azotes. Ahora bien, ¿por qué? Los juicios de Elohim son medidos cuidadosamente para prevenir que sean deshonrados o que pierdan la dignidad. Es como está dicho, ¿no es cierto? Ellos corrigen, no destruyen. Nada de lo que Yahweh hace es para destruir a nadie. Sí, y eso está en contra, o sea, las personas que hablan de la destrucción y de toda una serie de cosas, está contra del carácter intrínseco de nuestro Padre. Hola Magnolia, bienvenida directamente, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo verdadero realmente que se aplica a creyentes y a incrédulos, porque esta es la misma ley usada en contra de todos los transgresores y la ley que va a ser aplicada en aquel día en el juicio, donde van a ser juzgados todos, ¿no es cierto?, al final del milenio. Y Yahshua se refirió a esta ley cuando dijo en Lucas 12, entonces Kefá le dijo, Adón, ¿dices esta parábola para nosotros o también para todos? Y dijo el Adón, ¿quién es entonces el mayordomo fiel y prudente, a quien el amo pondrá a cargo de su familia para que le dé sus raciones a su tiempo? Feliz será aquel siervo a quien su amo cuando venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi amo tarda en venir, y comienza a maltratar a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el amo de aquel siervo el día en que menos lo espera y a la hora que menos se imagine, y lo castigará severamente y pondrá su parte con los incrédulos, ¿sí? Porque el siervo que entendió la voluntad de su amo, pero no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. ¿Sí? Porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más. Entonces, aquí se nos dice que los mayordomos fieles de Elohim serán gobernantes de todas sus posesiones, ¿no es cierto? Pero los siervos injustos que oprimieron a sus compañeros, que mintieron, que vendieron falsas doctrinas, que hicieron un montón de cosas, ¿no es cierto? Serán golpeados de acuerdo con su culpa. Aquellos que pecaron en la ignorancia serán golpeados con pocos azotes. Los que pecaron con pleno conocimiento de lo que estaban haciendo van a recibir muchos azotes, pero solo hasta 40, ¿sí? Véase bien que no se dice que serán lanzados al lago de fuego, pero sí que recibirán cierta cantidad de azotes. Lo que nos interesa aquí es que una vez que se haya administrado el juicio, el pecador debe ser liberado. Y ese es un punto básico de la justicia. ¿Sí? Una vez que se paga la multa que la justicia exige para una determinada deuda, no se puede retener al infractor, porque esa deuda ya fue paga, ¿no es cierto? No puede ser ni quemado en el infierno, ni mantenido indefinidamente como esclavo, ni nada. Una vez pagada la deuda, retener al culpable es cometer injusticia. ¿Sí? Y Yahshua concluye su parábola diciéndonos que este juicio de la ley es un fuego. Yo he venido a encender un fuego en la tierra, y qué más quiero si ya está encendido, ¿no es cierto? Dice un poco más adelante, pero él no se refería a los incrédulos siendo juzgados en el lago de fuego. Sí, se refería a los creyentes que serán salvados, aunque apenas como por fuego, ¿no es cierto? Como ya ha quedado claro, hay dos resurrecciones, ¿sí? La primera es a principios del milenio del Shabbat de 1000 años, que como está dicho en Gilgalut 20, y que es el momento en que los vencedores van a recibir la inmortalidad y la vida aionian, o sea, la vida de la era, la vida del milenio, ¿no es cierto? La resurrección general al final de esos 1000 años incluirá a todos los muertos que no alcanzaron esa primera resurrección. Esa segunda resurrección incluirá tanto a los creyentes como a los no creyentes, como Yahshua enseñó. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros
sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de juicio. ¿Sí? Entonces van a estar todos juntos en ese momento. Yeshua no estaba describiendo la primera resurrección, donde vemos la resurrección de solo unos pocos que gobernarán y reinarán con Mashiach durante los 1000 años. Eso está al principio de los 1000 años. La otra está justamente al final, ¿no es cierto? Junto con el juicio. Entonces solo puede estar refiriéndose a la segunda resurrección, y dice que es la segunda resurrección, justamente. Esa es la que va a vaciar el Sheol y va a llevar a todos frente al trono. En esa resurrección, dice Yeshua, algunos recibirán vida, inmortalidad, ¿no es cierto? Mientras que otros recibirán juicio, o sea, el lago de fuego. Shaul lo afirma en su testimonio ante el gobernador Félix, en el libro de Hechos, en Mansé 24. Tengo esperanza en Elohim, la cual ellos mismos también abrigan, de que va a haber resurrección de los justos y de los injustos. Él estaba refiriéndose a esa. Entonces, los creyentes serán salvos, aunque apenas como por fuego, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que serán arrojados al lago de fuego. Estos que están siendo salvos así, que van a pasar como por fuego, dice que cuyas obras van a ser quemadas, ¿sí? Las obras que van a arder como madera y paja, ¿sí? No van a ser arrojados al lago de fuego, sino que serán juzgados de acuerdo con la ley de fuego, ya que es la misma ley que va a juzgar tanto a los creyentes como a los incrédulos. Se dice que las dos son de fuego, es la misma ley, ¿no es cierto? Y las dos son un fuego. Esto es así porque el fuego de la ley de Yahweh consume la carne, y ese es el problema que a muchos asusta, ¿no es cierto? Por eso que consume todo lo que no es bueno. Pero los creyentes serán juzgados con los pocos azotes, son muchos azotes, y esto es un castigo de corta duración. ¿Sí? En cambio, los que no hayan creído en Mashiach, ahí hay otro problema, ¿no es cierto? Ahí hay una gran diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Los que no hayan creído en Mashiach, por lo cual no tienen ese dinero necesario para cubrir su deuda, ¿no es cierto? No tienen forma de pagar su deuda, siguen en deuda porque se negaron a recibirlo, deberán continuar como esclavos. Simple y sencillamente van a tener que continuar siendo esclavos después de este primer año milenial sabático, es decir, después del juicio del gran trono blanco, cuando dé inicio a la siguiente semana. Elohim va a tratar a los creyentes que no trabajaron sus talentos, que no produjeron frutos, como a niños desobedientes, o sea, sin ley, ¿sí? Que necesitan cierta cantidad de disciplina porque se negaron a ser obedientes a su ley después de que Mashiach los hubo redimido. Los incrédulos, sin embargo, van a ser juzgados por crímenes más serios, ¿sí? Siendo el primero de todos el no haber creído en Mashiach. Ese es el famoso pecado imperdonable, es el pecado que no tiene perdón porque niega el perdón. Si yo niego aferrarme al perdón que me están diciendo, acá tenés el decreto de perdón, lo tenés que agarrar, no lo quiero, bueno, entonces no puede ser perdonado. Eso significa que es el pecado imperdonable. El suyo es el lago de fuego, sí, que solo terminará en el jubileo final, aunque individualmente las personas podrán terminar de pagar sus deudas antes si creen en Yeshua antes, ¿no es cierto? Tienen que creer en Yeshua y modificar verdaderamente sus vidas, ¿no es cierto? Como sabemos. Él es el pago de nuestra deuda. No hay forma, no hay otro pago. Él es el camino. Sin Él no llegamos a ningún lado, ¿sí? Aunque no somos tampoco salvos automáticamente después de que creemos, sino que entramos en la promesa. Nosotros estamos en la promesa, que es un periodo en el cual pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de nuestro Goel Redentor. ¿Sí? Mashiach es nuestro Goel en este momento, ¿sí? Cuando aprenderemos justicia en su reino para ser hechos hijos, de facto, de hecho, ¿no es cierto? Ya verdaderamente adoptados cuando llegue el tiempo en que Él busque fruto de cada uno. En ese momento las personas pasan a ser hijos de hecho y reciben cuerpos glorificados. Como decía Shaul, ¿no es cierto? Dice, Él nos dio la promesa del Ruach que nos hace llamar Abba Padre, ¿no es cierto? Y nosotros ya tenemos esa promesa en nosotros, pero un poco más adelante dice, y estamos esperando ansiosamente recibir esa promesa, de hecho, ser adoptados verdaderamente, de hecho, ¿por qué? Porque todavía no lo hemos recibido. Recibimos la promesa, pero no el hecho consumado aún. Vayikra 25 explica la ley de jubileo, así como la ley de redención. Entonces, si un hombre en Israel perdía su tierra por pobreza y deuda, tenía que trabajar para otros.
hasta pagar su deuda. Pero no importa cuán endeudado estuviera, siempre regresaría su herencia de tierras al final del ciclo del jubileo. Hola Blanca, hola Maribel, bienvenidas. Al final del ciclo siempre regresaba a su tierra, ¿no es cierto? Si no ha sido redimido en ninguna de estas maneras, él con sus hijos saldrán libres en el año del jubileo. O sea, si no pudo hacerlo antes, ¿no es cierto? Con todas las opciones que da de que puede ser liberado antes, un gobierno podía redimir y todo lo demás, esa persona de cualquier manera salía él y su familia con sus hijos, ¿no es cierto?, salían libres en el año del jubileo. Esta es la gracia en su más alto nivel. Lo que hay que comprender acá, que lo que está diciendo él centralizadamente es que aún si Adán, ¿no es cierto?, que es la centralidad de esta promesa del jubileo, no hubiera conseguido terminar de pagar la deuda al final del jubileo, iba a ser libre absolutamente ¿de quién? De aquel que lo tenía esclavizado. ¿Quién es? Hasatán. ¿Sí? Hasatán es el que nos tiene esclavizados a toda la humanidad desde el principio, ¿no es cierto? Desde la caída hasta esperar el final, ¿no es cierto? Y entonces lo va a liberar, va a liberar. ¿Por qué? Porque tiene que ser liberado perfectamente desde él. Entonces, ese es el comparativo, ¿no es cierto?, que se establece. De manera que aquí vemos la gracia de Yahweh, justamente, que desde antes de la caída ya tenía predestinado este plan de salvación que excluye toda pérdida, porque no va a perder nada, ¿sí? Él no va a perder absolutamente nada que haya salido de sí mismo. Sabemos que hay muchos que no se han apropiado de la gracia redentora de Yahshua. ¿Qué va a hacer de ellos? Bueno, estarán condenados a permanecer en esclavitud al amo pecado para siempre. Como estamos viendo, no. ¿No es cierto? La ley tiene un estatuto de limitaciones sobre el pecado y la servidumbre por deudos. Hay un momento en el cual se termina, se acaba, justamente, ¿no es cierto? Esta es la ley de la gracia. Se manifiesta y se exige en la ley del jubileo, de modo que incluso si no son redimidos durante esos años de servidumbre, no interesa si no terminaste de pagar. Salís libre, acabó, ¿sí? De manera que eso pone un límite al dominio de Hasatán sobre la humanidad, sobre la creación. No interesa si él como acusador puede seguir trayendo acusaciones. De cualquier manera, va a ser liberado y va a volver a su dueño. ¿Quién es el dueño de la creación? Es Yahweh. Entonces va a volver todo a sus pies y toda rodilla se doblará y todo volverá al Padre. Entonces, esta es una declaración en sí, lo que estamos diciendo, un poco indignante para muchas personas que se les ha enseñado que Elohim va a castigar eternamente a muchos, ¿no es cierto? Y sin esperanzas, y van a arder todos en el infierno por toda una eternidad, ¿no es cierto? Es irónico en sí que los que creen en la gracia, o dicen que creen en la gracia, ¿no es cierto?, sean menos misericordiosos en su perspectiva hacia los pecadores que los propios pecadores, ¿no es cierto? No les tengan ninguna lástima y realmente muchos se enojan delante del hecho de que esas personas puedan llegar a ser liberadas. En Matías 20, Mashiach dijo: porque el reino del cielo es semejante a un hombre dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de hacer trato con los obreros por un denario al día, los envió a su viña. Luego salió a la tercera hora y vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez como a la sexta hora y a la novena hora e hizo lo mismo. También alrededor de la 11ª hora salió y halló a los que estaban allí y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan ustedes también a la viña y recibirán lo que sea justo. Al llegar la noche le dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págale sus salarios, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Al venir los que habían llegado cerca de la 11ª hora recibieron cada uno un denario. Y cuando vinieron los primeros pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo murmuraban contra el dueño del campo, diciendo: estos últimos trabajaron una sola hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él les respondió a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿No hiciste trato conmigo por un denario?
entonces toma lo tuyo y vete. Pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No tengo acaso derecho de hacer lo que quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque yo soy bondadoso? Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Saúl conocía este principio y por lo tanto escribió que toda la creación está gimiendo en trabajo de parto, ¿no es cierto? A la espera de la manifestación de los hijos de Elohim. La creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim, porque sabemos que toda la creación gime unida y unida sufre dolores de parto hasta ahora, en Romaní 8. Entonces, siendo el Shabbat un pequeño jubileo, una cosa reducida, una versión en chiquito que necesitamos aplicar obviamente, pero en chiquito nada más. Debemos practicar el perdón completo de los pecados de nuestros hermanos y pedir perdón a ellos por nuestras transgresiones en pequeña escala para obtener no solo el perdón nuestro de la corte celestial a través de la sangre de Mashiach, sino mucho más que eso, enseñar a todos a practicar esta ley del perdón, que es lo que asegura la redención de toda la creación a corto y largo plazo. Necesitamos empezar a practicar todas estas cosas de forma real y verdadera, a parar de engañarnos unos a otros, parar de mentir, parar de todas las cosas que vamos a ver en los próximos mandamientos que necesitamos aprender, ¿no es cierto? Entonces van a ser para de matar, robar y todas esas cosas en todos sus ámbitos. Sabemos que no es solamente matar directamente, enseñar a todos entonces a practicar esta ley de perdón, que es una ley, y no es solo una ley de perdón, no necesitamos estar pidiéndonos perdón todo el tiempo, necesitamos también evitar, ¿no es cierto?, tener que pedir ese perdón. No es, bueno, después pido perdón y reparamos todo. No, necesitamos aprender a pedir perdón, pero justamente también necesitamos aprender a evitar tener que pedir ese perdón. ¿Cómo es que ahora entiendo lo que hice mal? Bueno, voy y reparo eso, pero también evito cometerlo nuevamente, ¿no es cierto? Aprendiendo todas estas cosas en una escala pequeña, ¿no es cierto? Una escala de nuestra vida semanal, por así decir, ¿sí? Una escala que obedece a un ciclo septenario siempre. El Shabbat es mucho más que un día separado para una fiesta familiar, vestirnos bonitos, comer cosas deliciosas y especiales y todas esas cosas que vende el judaísmo. El Shabbat es un tiempo para practicar el amarnos los unos a los otros de verdad, no solo de palabra, para comenzar a incorporar esta parte de Mashiach en nuestra propia naturaleza. Mashiach nos amó tanto al mundo, ¿no es cierto? El Padre lo entregó a él y Mashiach vino y obedeció. Justamente, entonces amarnos en la medida en que Él amó es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ser conformados a su imagen y semejanza, de manera que no hay otra. La ley del Shabbat se eleva en el año sabático, en el que se deben perdonar deudas mayores, ¿no es cierto? En el séptimo año, aunque aún la forma sigue siendo temporal, como vamos a ver a continuación. Vamos a estudiar el año sabático ahora. Entonces, nosotros estamos entrando en el año sabático de esta primer semana de años milenial, ¿no es cierto? Existe una ley referente a este séptimo año. Cada séptimo año debes practicar el perdón de deudas. Esta será la naturaleza del perdón. Todo acreedor perdonará la deuda que reclama de su prójimo. No debe cobrarle a su prójimo o a su pariente, porque el perdón proclamado es de Yahweh. Podrás cobrarle al extranjero, pero debes perdonar todo lo que te deba tu pariente. No debe haber necesitado entre ustedes, ya que Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando como porción hereditaria. Esto está en capítulo 15 de Devarim. Esta es una orden clara y directa para todos. El séptimo año se debían perdonar todas las deudas de los ciudadanos de la nación, de todos los que formaran parte del pacto, de la alianza, ¿sí? Al extranjero, o sea, al incrédulo, para nosotros ahora trasladado a esta generalidad un poco mayor, se le podía seguir cobrando, pero no a los hermanos,
¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esta diferencia? ¿Sí? Esto es lo que va a suceder después del milenio, durante el milenio, perdón. Los creyentes debemos perdonarnos toda deuda unos a otros, toda deuda, dice. Pero los incrédulos aún deberán pagar sus deudas porque mientras continúen negando a Yahshua no van a tener el dinero necesario para pagarla. Toda deuda, o sea, transgresión de cualquier tipo, ¿sí? Afecta a tres partes: al transgresor, a la víctima y a la ley. Debemos recordar siempre esa parte que la mayoría de las personas siempre la deja de lado, ¿no es cierto? Cree que son dos partes, pero no, también está la ley metida en el medio. Porque si no estuviera, no habría forma de justamente juzgarla, ¿sí? Y la ley es el propio Mashiach, entonces hemos transgredido contra él también. Cuando cometemos una transgresión levantamos dos deudas, no una, ¿sí? Una contra la víctima y otra contra la ley. Debemos reparar ambas. Si somos creyentes y nos arrepentimos verdaderamente del asunto, podemos obtener el perdón de Mashiach, ¿sí? Que representa la ley, pero aún debemos concertar el problema con la víctima, cuando es posible, ¿no es cierto?, la cual puede perdonarnos por completo o en parte, ¿sí? Según el Ruach la mueva. Hablamos entonces claramente de verdaderos creyentes manejados por el Ruach. Acá no estamos hablando de incrédulos. No alcanza con pedir perdón a Mashiach y todavía tenemos que reparar el asunto con la víctima como ella lo decía, porque tiene el derecho. Y tampoco alcanza con restituir lo que sea a la víctima y no obtener el perdón de la ley, que es el caso de los incrédulos, ¿no es cierto?, de los que no se arrepienten. Ellos no obtienen el perdón de la ley. Solamente, bueno, tal vez si me obligan, devuelvo lo que robé, vamos a ponerle, ¿no es cierto?, pero no piden perdón ni están arrepentidos. Entonces, en todos los casos de transgresiones debemos realizar la reparación completa, encerrando el asunto con las dos partes reclamantes, siempre dentro de lo posible, ¿sí? Porque sobre todo cuando nos empezamos a buscar en nuestro pasado hay cosas que no son posibles de reparar, y tampoco es una cuestión de estar perdiendo tiempo en muchos detalles menores, no vale la pena. Lo que él quiere realmente es que empecemos a entender estos conceptos y los empecemos a aplicar, ¿no?, en nuestra vida, no que reparemos cada detallecito, porque estamos siendo legalistas nuevamente, seguimos en la misma. Hola Nelson, bienvenido. Entonces, nosotros tenemos que hacer esto porque fuimos perdonados primero. Por eso deberemos comportarnos de la misma forma cuando llegue el momento del juicio de los que debieron esperar hasta aquel día, ¿sí?, liberándolos de toda deuda que hubieran contraído con nosotros, ya que Mashiach también murió por ellos. Entonces recordemos siempre que Él nos otorgó el perdón aún cuando nosotros todavía éramos pecadores, no arrepentidos. ¿Está? Porque todos recibimos esa gracia, o sea, fue puesta a nuestro alcance cuando todavía ninguno se había arrepentido. Entonces, siendo que estamos entrando en el Shabbat de la semana de años, en este tiempo, esta va a ser la regla que va a regirlo todo. Todos van a tener que perdonar las deudas unos de otros para poder ser liberados. Los que así no lo hagan serán puestos en las manos del acusador hasta que paguen el último centavo, como nos explica Mashiach en su parábola. Por eso el reino del cielo se parece a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus sirvientes, y cuando comenzó a ajustar cuentas, le trajeron a uno que le debía varios millones. Como él no tenía con qué pagar, su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagara. Entonces el sirviente cayó postrado delante de él y le suplicó: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. El amo de aquel sirviente, lleno de compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Sin embargo, cuando aquel sirviente salió, se encontró con uno de sus compañeros de servicio que le debía 100 denarios y lo agarró y casi lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su compañero de servicio se le arrodilló delante y le rogaba: ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus compañeros de servicio vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su amo todo lo que había sucedido. Entonces su amo lo llamó y le dijo: sirviente malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero de servicio, así como yo tuve compasión de ti?
y su amo furioso lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Y noten que dice de corazón. Toda acción humana provoca una reacción. Necesitamos empezar a entender estas cosas que son básicas, ¿no es cierto? Y cada reacción tiene sus consecuencias. Así, algunas cosas son aprobadas y otras son rechazadas en cuanto a su juicio moral, ¿no es cierto? Pero más allá de ser consideradas buenas o malas, tienen consecuencias que persisten mientras no sean plenamente reparadas. Cada mala acción o transgresión que cometemos acumula una multa, ¿no es cierto? Una deuda, ¿sí? Un precio que debe ser pagado. Ese precio solo puede ser pagado por completo o, en su defecto, perdonado por la víctima. Tiene que ser perdonado directamente por la víctima, o sea, por aquella persona a la cual se le debe. En este caso de la parábola, el primer sirviente, la víctima, entre comillas, será el rey. ¿Sí? A quien se le estaba debiendo todo eso, y él decidió que perdonaba absolutamente todo. Solamente la víctima puede perdonar completamente, ¿no es cierto?, eliminar el pago de esa deuda. Eso es lo que hizo Mashiach con el crimen específico, ¿no es cierto?, de su muerte, con lo cual deberían terminarse los reclamos de quién mató a Yahshua, ¿sí? Si los judíos o los romanos, porque ya sabemos que más allá de que él mismo fue quien entregó su ruaj, él perdonó ese acto y es el único que podría llegar a reclamar, ¿sí? Porque una cosa es también entregar su ruaj y otra cosa era la vida, ¿no es cierto?, del cuerpo, que incluía también la sangre en la cual estaba justamente su vida. Dijo cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no es cierto? Y Esteban también sabemos que hizo exactamente lo mismo. Pero si no hubieran renunciado a su derecho de reclamo, ese pecado estaría aún sobre la cabeza de los que estuvieron implicados, estaría en la lista todavía de todas esas personas, ¿sí? Los deudores deberían pagar por ese pecado también. Ese perdón solo puede darlo la víctima, nadie más, y nadie puede obligarla también, obviamente. En el caso de David, por ejemplo, cuando mandó matar a Uriah, ¿no es cierto?, para ocultar el embarazo de Batseba, después de que el profeta Natán lo amonestara, David se arrepintió de todo corazón y fue perdonado por Yahweh. Vemos cómo es la cosa, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que Yahweh perdonó? No es capacidad del juez perdonar la deuda de otro. El único que podía haber hecho eso hubiera sido el propio Uriah, pero estaba muerto. ¿No es cierto? Ahí hay un problema. Lo que Yahweh hizo fue restaurar su propia relación con David. Volvió a colocarlo en su presencia. Si él lo perdonó en su relación, pero las consecuencias del pecado, o sea, la multa, tuvieron que ser pagas. El bebé murió, la espada no se apartó nunca más de su casa y todos los castigos que Yahweh profetizó le sucedieron años más tarde, ¿sí? Pero repito, él había sido perdonado por Yahweh, o sea, la parte de la ley es restaurada si nosotros nos aferramos a su perdón, ¿no es cierto? Nos aferramos a la sangre de Mashiach para recibir ese perdón. Una vez que nos arrepentimos verdaderamente, podemos recibirlo, pero todavía falta la otra parte, ¿sí? Pero como Uriah ya estaba muerto, no podía resolverse de esa forma, de manera que David tuvo que pagar el precio del castigo, pero lo pagó con su vida, ¿sí? Por eso la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has menospreciado al tomar la esposa de Uriah el getita y hacer la esposa tuya. Así que todo crimen, todo tipo de transgresión es menospreciar a Yahweh. Todo es cuando transgredimos la ley, lo estamos despreciando directamente a él. Hola Gerardo, bienvenido. Entonces, esa es un crimen de ofensa contra nuestro Padre. Cada vez que transgredimos la ley, lo estamos ofendiendo de forma directa, ¿no es cierto? Y dijo, así ha dicho Yahweh, yo haré que se levante contra ti una calamidad en tu propia casa, tomaré tus esposas, se las daré a otro hombre ante tus propios ojos, y él se acostará con tus esposas bajo este mismo techo. Tú actuaste en secreto, pero yo haré que esto suceda a la vista de todo Israel y en pleno día. David le dijo a Natán, soy culpable delante de Yahweh. Y Natán le respondió a David, Yahweh ha perdonado tu pecado, no morirás. Sin embargo, como has blasfemado a Yahweh con esta acción, aún el hijo que está por nacerte morirá. David fue perdonado y él no murió, como está escrito entonces, ¿sí? O sea, no fue separado de Yahweh ni de su ruaj. David mantuvo su comunión hasta el fin de sus días, que no
fue lo que sucedió con el rey Saúl, ¿no es cierto? Este es el perdón, ¿sí? Cuando nos arrepentimos de algún pecado que hemos cometido, somos perdonados, es decir, nuestra comunión es restaurada y no somos separados del Ruach, pero aún así permanecen las consecuencias físicas concretas de nuestro pecado, sea cual fuere, y esas permanecen mientras los afectados, las víctimas, no perdonen o no sea restaurado lo que deba ser restaurado. Por eso es importante pedir perdón, confesar las faltas unos a otros, como dice Jacob, Santiago. La oración de fe dará salud al enfermo y Yahweh lo levantará. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Así que confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que se sanen, ¿sí? Porque los pecados nos traen enfermedades, esas transgresiones son las que nos traen enfermedades. La gente se pregunta todo el tiempo por qué estamos enfermos aquí y allá, y lo que necesitamos empezar a buscar es justamente qué son las cosas que estamos cometiendo mal, cuáles son todos los errores que estamos haciendo. Seguimos mintiendo, seguimos robando, seguimos matando, seguimos haciendo todas esas cosas, tal vez no de la manera física y real y concreta, pero sí de la manera espiritual, seguimos haciendo todas esas cosas. Entonces vamos a seguir teniendo enfermedades y ataques. La ferviente oración del justo obra eficazmente y puede mucho, pero la del justo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el justo? El que ha sido justificado por el justo, evidentemente, el que puede estar de pie en su presencia. ¿Cómo podemos estar? Obedeciendo, obviamente, y limpiando nuestros errores y nuestras transgresiones, sobre todo perdonar a los hermanos. Entonces, este es el mismo principio para el perdón de nuestros hermanos. Fíjense que cuando Yahweh, cuando David pidió el perdón, ¿no es cierto? Instantáneamente Natán le dijo, Yahweh te ha perdonado. En el mismo momento el padre lo perdonó. El padre amaba muchísimo, ¿no es cierto?, a David. El padre nos ama a todos. Bueno, de la misma manera nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. ¿Sí? Exactamente el mismo principio. Eso es perdonar a nuestros hermanos. Justamente cuando decimos cómo es la cosa, bueno, necesitamos que sea en ese nivel también. Entonces acá tenemos la situación, la consecuencia y la solución, ¿sí? La persona ha transgredido la ley de Yahweh, por lo que enferma. Para ser perdonado y restituida su sanidad, debe reparar el daño que haya cometido, ¿sí? Para ello debe confesar su falta, pedir el perdón de la víctima y disponerse a restituir lo que corresponda, ¿sí? A menos que la víctima lo perdone y lo libere por completo, que puede suceder, ¿sí? ¿Cómo es que puede suceder esto? Si somos hermanos, ¿qué se nos ha pedido? Perdonar todas las deudas de nuestros hermanos. Entonces, es tan simple como que si somos hermanos, no puede haber nadie que esté exigiendo, ¿no es cierto?, el pago de determinadas deudas a otros hermanos, porque con la medida en que somos, en la medida en que medimos, seremos juzgados, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que justamente hacer exactamente lo mismo. Si a nosotros nos es pedido que perdonemos todas las deudas de nuestros hermanos para que nos sean perdonadas las nuestras, porque ese es el orden de las cosas, entonces si nuestro hermano viene a pedir perdón, tenemos que perdonarlo. Otra cosa es con los incrédulos, como ya dijimos, pero con los hermanos necesitamos perdonar todo. Para eso necesitamos confesarnos unos a otros las cosas, ¿no es cierto? Y necesitamos aprender a perdonar también, ¿no es cierto? Que es un problema, porque si de repente, qué sé yo, puede venir alguien a contarnos alguna cosa que cometió y que tal vez no supiéramos, bueno, eso puede llevar a ser una cosa complicada, ¿no es cierto? Pero necesitamos aprender justamente tanto a pedir perdón como a perdonar a los demás. Las dos partes son sumamente difíciles, las dos partes son complicadas, complejas y no son ordenadas las dos partes. No podemos dejar una sin la otra, ¿no es cierto? Y entonces hay que comenzar a esforzarse por aprender a hacer eso en un primer momento y por no hacer más, no cometer más las transgresiones que nos van a llevar al punto de tener que pedir perdón. Si no nos agrada la situación, porque no es agradable realmente, si no nos agrada, entonces no piquemos. Básicamente esa es la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, como estábamos diciendo, para ser perdonada y restituir la sanidad, hay que reparar el daño cometido, ¿sí? Para esto hay que confesar la falta y pedir el perdón de la víctima, para que la víctima perdone completamente y lo libere. De esta manera se recupera la sanidad, dice, ¿sí? Por eso Mashiach dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados se te perdonan o decir levántate y anda?
¿Mm? Mashiach así está aquí dejando más que claro el punto de las sanidades. El milagro no es recuperar la salud, sino recibir el perdón. ¿Qué era la parte importante? Es recibir el perdón. Cuando la persona ha sido perdonada, es restaurada por completo. Y esto incluye no recibir más maldiciones y enfermedades, ¿no es cierto?, como está determinado en Devarim. Durante el milenio, que es un gran Shabbat, sí, vamos a aprender a aplicar este perdón para comenzar a sanear la tierra toda. Este va a ser el principio que siempre debió regir el reino de Yahweh, ¿no es cierto? Que finalmente va a ser ejecutado, va a regir plenamente. Este es el principio que somos llamados a aprender y practicar en nuestras vidas, en cada Shabbat, en realidad en cada día tenemos que practicar estas cosas. No es solo dejarlo para un día a la semana, sino que tiene que empezar a extenderse porque tiene que ser parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Él lo dio como Shabbat para que se comprendiera todo el plan, ¿no es cierto? El plan temporal. No porque debamos perdonar a nuestros hermanos únicamente una vez por semana, ni porque tengamos que sentarnos ese día a pedir perdón y perdonar. Ese día se moralista, bueno, listo, ay, cometí una transgresión, hoy es martes, vas a tener que esperar hasta el sábado para que te pida perdón. No es así, ¿no es cierto? Evidentemente la cuestión es establecer ese perdón para todo el tiempo, ¿no es cierto? Eso tenemos que hacerlo siempre que el Ruach lo coloque en nuestros corazones, en cualquier momento que él lo coloque. El Shabbat es únicamente un pequeño recordatorio permanente de que debemos extender nuestro perdón a todos nuestros hermanos, muy espiritualmente, aunque podemos cobrar intereses a los incrédulos. Recordemos esto, ya que ellos necesitan aprender justicia y obediencia antes de poder ser salvos. Si los perdonamos de todo, pero ellos no tienen a Mashiach, no los estamos ayudando en lo más mínimo, ¿sí? Durante el milenio los creyentes van a comprar la nota de deuda de Israel y las naciones, o sea, de todos los que no hayan pasado la prueba final, la primer prueba, ¿no es cierto? Y serán los responsables por enseñar a las naciones todas estas cosas, como está escrito, ¿sí? Para que la viña produzca fruto al final del milenio, cuando sea el juicio que llamamos de final, ¿no es cierto? De manera que cuando deban ejercer su derecho de víctima sobre los incrédulos, los comprarán, entre comillas, como esclavos para redimirlos, disciplinarlos y prepararlos para su propia salvación, como Goelim, ¿no es cierto?, como redentores, ¿sí? Va a pasar a ser responsabilidad suya que esas personas den fruto. Esta va a ser nuestra tarea durante el Shabbat del milenio. Si las personas no aprenden a perdonarse unas a otras, que es la forma práctica, real y concreta de manifestar el ámense unos a otros, ¿sí?, continuarán amarradas unas a otras y serán tratadas con azotes los creyentes, o lanzadas al lago de fuego para pagar la condena completa los incrédulos. De modo que si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y deja tu ofrenda allí delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano y después vuelve y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad les digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues la última moneda. Esto está Mati ya en el capítulo 5. Entonces, primero vemos que lo que hay que analizar no es si nos deben algo, sino que tenemos que ver si nuestro hermano tiene algo en nuestra contra. Entonces, sí, hemos sido nosotros. No es cuestión de ver, a ver, a quién tengo que perdonar y hacerme el magna. No, vamos a ver a quién tenemos que pedir perdón. Esa cosa cuesta más, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos debiendo, eso es lo que tenemos que mirar. A veces tenemos discusiones, por ejemplo, en las que cada parte cree que tiene la razón, ¿no es cierto? Es muy difícil sentirse culpable en esos casos. Pero las escrituras hablan claro, si nuestro hermano tiene algo en nuestra contra, y si no hemos terminado esa discusión de forma correcta, hay algo en contra. No es nuestra opinión, ni nuestra defensa, ni las pruebas de que tenemos la razón. No importa si tenemos la razón o no. Y esa es la parte que más nos cuesta, ¿sí? Yo lo sé muy bien, lo sé perfectamente. La parte que más nos cuesta entender, inclusive. Siempre la dejamos de lado y nos escondemos detrás del hecho de que tenemos razón y que eso justifica nuestra postura intransigente, ¿sí? Pero lo cierto es que tener la razón o no, no justifica lo que generamos al discutir. Y si la otra persona también está convencida de que tiene la razón, entonces se va a dar
un quiebre, ¿no es cierto?, de conexión que está equivocado. No se puede permitir eso. No interesa quién tiene la razón y en este sentido tampoco es necesario dar la razón para eso. Necesitamos aprender a ser los primeros a dar el paso de conciliación, ¿sí? No para aceptar las razones del otro. No estoy diciendo que, bueno, tengo que decirle que sí a todo lo que dice el otro si estoy convencido de que está equivocado y sigo convencido de que está equivocado. No se trata de eso tampoco, ¿sí? Realmente la otra persona puede estar equivocada, sino para que la situación no genere resentimiento. Dejar bien en claro que yo no estoy convencida de lo que la otra persona está diciendo, no deseo presionar a la otra persona tampoco lo mismo, y cada uno va a seguir con su postura, ¿no es cierto? Pero que no se genere un resentimiento, una discusión en ese sentido, ¿no es cierto? Que no quede esa cosa molesta, ¿no es cierto? Necesitamos aprender eso. Si la otra persona no acepta la conciliación, bueno, eso ya es problema de la otra persona. Ahí pasa a ser un problema de la otra persona. Ahí va a ser su deuda pendiente, porque todos debemos buscar la conciliación por encima de todas las cosas. Y eso no deja a nadie fuera del caso. Dos personas discutiendo, pueden estar discutiendo, pero las dos en un determinado momento necesitan buscarla, una de las dos necesita por lo menos buscar la conciliación, y la otra, cuando concuerda, se realiza una reconciliación, simplemente, ¿no es cierto? Pero si no resolvemos el tema desde nuestra parte y las obligaciones de cada uno, ¿sí? Así que primero yo me tengo que ocupar de lo mío y no decir, voy a esperar que el otro se mueva, ¿no es cierto? Porque yo tengo más razón que él. No es cierto, nosotros debemos dar siempre el primer paso. ¿Sí? Si no resolvemos esto, y otra vez repito, recordemos que eso no quiere decir que tengamos que darle la razón y esperar que el otro, ni siquiera que el otro reaccione positivamente, puede que no reaccione positivamente. ¿Sí? No podemos decir, mira, como reaccionó ahora, yo me ofendo de nuevo. No se trata de eso, ¿sí? Sino que queremos, sobre todo, acercarnos al hermano para tratar de resolver el tema de la discusión en sí, no para tratar de ver quién de las dos personas tiene la razón, sino para que no exista una discusión entre las dos personas, aunque cada una tenga una idea diferente, ¿sí? Entonces, las escrituras nos dicen que tenemos que hacer en estos casos. Por lo tanto, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero privadamente, que muchos se olvidan de ese pequeño detalle, si solo entre tú y él. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, o sea, cuando dice privadamente, lo básico de todo esto, no vayas hablándolo a todas las personas que los conocen a los dos, contando el tema. No se haga ese chusmerío, ¿no es cierto? Eso es el privadamente. Si tenés una divergencia con una persona, háblalo con la persona. Esa es la cosa, ¿no es cierto? Pero si no te hace caso, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso a ellos, dilo a la congregación. Y si no le hace caso a la congregación, considéralo como un gentil y publicano. En verdad les digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitan en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Creo que está quedando más que clara la posición con respecto al perdón, ¿no es cierto? Está aclarándose bastante. Si el hermano que tiene algo en nuestra contra no acepta nuestras disculpas, nuestra posición de conciliación, ¿no es cierto?, e insiste en mantenerse irreconciliable, a menos que aceptemos, ¿no es cierto?, o sea, presionando de esa forma, ese hermano se está comportando como un gentil. Eso es lo que dicen las escrituras. Y colocándose a sí mismo solo en una mala situación. No se trata entonces que demos media vuelta lavándonos las manos como Pilato diciendo yo no tenía razón. Ellos sabían lo que iba a pasar, sino que le advirtamos el peligro que está ocurriendo. Nosotros necesitamos aprender a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, ¿sí? Esto es en el caso de las discusiones, pero en el caso de que hayamos cometido una transgresión clara contra el hermano, simplemente debemos confesar y aceptar el castigo o el perdón, lo que sea. En realidad tiene que ser el perdón. Si no hacemos esto por miedo y nos callamos, los cielos se nos cerrarán y Satán tendrá una causa legal en contra nuestra. Si el adversario nos entregará al juez y el juez al alguacil, le iremos a la cárcel hasta que paguemos la deuda. Entendamos, el adversario no es otro que el acusador de nuestros hermanos, ¿sí? Quien lleva nuestras faltas delante del juez. Recordemos a Job, ¿no es cierto? Y como tiene razón,
porque tiene razón, él no lleva casos falsos, ¿tá? No es tonto ni nada para llevar casos que no sean verdaderos, no, él lleva a casos que sabe que tiene razón. Entonces el juez falla en contra del culpable y dice, y está bien, es así, ¿no es cierto? El acusador lo entrega a sus alguaciles, que son los demonios, y esa es la cárcel en la que estamos viviendo. Ahí es donde estamos nosotros ahora, ¿está? En este mundo, ¿sí? Esclavizados por nuestras propias culpas no resueltas, nuestras puertas no cerradas, ¿sí? Mientras no resolvamos el problema que sea, en otras palabras, mientras no paguemos hasta el último centavo, que es lo que se nos pide, los demonios, o sea, los verdugos del alguacil, continuarán teniendo derechos sobre nosotros. Necesitamos investigar, por así decir, en nuestras vidas, ¿qué son las cosas que necesitamos resolver? ¿Cuáles son las cosas que necesitamos resolver con dos personas, o sea, tanto la persona física como el padre? ¿Y cuáles son las que por antiguas o por lo que sea son solamente con el padre? ¿Sí? El cristianismo, entre otros de sus tantos errores, enseña que los creyentes no pueden ser afectados por demonios. Si eso fuera verdad, veríamos que los cristianos son seres perfectos, llevando vidas perfectas sin problemas, sin enfermedades, sin problemas económicos, o sea, el hambre, ¿no es cierto?, ni ningún otro tipo de oposición, que son las maldiciones por la desobediencia. Pero como no es así, entonces debemos concluir que es otra equivocación, ¿no es cierto?, de interpretación de las escrituras. La otra parte legal que se debe comprender es la que se explica aquí. Yahshua le respondió, en verdad les digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Dice en Yahara en el capítulo 8. Durante nuestra vida todos cometemos muchos pecados, ¿no es cierto? Y cada vez que lo hacemos nos convertimos en esclavos legales del príncipe de este mundo, para pagar esa deuda específicamente. Si noten bien, el tiempo verbal que estoy utilizando es presente, no es pasado, ¿sí? No hablo solo de los pecados que cometimos en el pasado cuando no creíamos, sino de cualquier pecado que aún hoy cometemos. Cada vez que caemos, volvemos al viejo estado de esclavitud y damos nuevamente derechos legales a Hasatán y a sus demonios para que nos ataquen. Si pedimos perdón, lo recibimos. Tenemos que entender eso, que cómo sanear nuestra situación, prestar atención a lo que estamos haciendo, arrepentirnos, parar de hacerlo. No, bueno, pido perdón y al rato lo vuelvo a hacer, total, pedí perdón, ¿no es cierto? Que tengo que hacer solamente confesarme con el sacerdote. No se trata de eso, ¿no es cierto? Si pedimos perdón y de verdad estamos arrepentidos, lo recibimos porque estamos bajo la sangre de Mashiach, pero aunque eso nos guarda de no ser lanzados al lago de fuego, o sea, juzgados por la ley de fuego, ciertamente no nos exime de pagar nuestras deudas y si es necesario recibiremos muchos o pocos azotes. Nuestro Padre nos perdonará, pero deberemos pagar a la víctima o recibir su perdón, dentro de lo posible, como ya hemos dicho. Sin embargo, muchos creyentes andan como si nunca hubieran sido pecadores. Se creen que, listo, ya está, ahora ya estoy listo. Este tipo de conceptos ya existía en la época de Shaul, cuando decía, hagamos males para que vengan bienes. Ya existían ese tipo de personas que piensan siempre equivocado. Estas personas niegan la posibilidad de que los demonios hayan tenido nuevos derechos sobre ellos antes de la conversión, ¿sí? Y ni hablan de que puedan tenerlos cada vez que tropiezan de nuevo, ¿no es cierto? No lo niegan absolutamente. Ciertamente, después de aceptar a Yahshua como nuestro Salvador, tenemos un nuevo dueño, hay que entenderlo, y ya no somos esclavos del antiguo, por lo que sus oficiales también dejan de tener el derecho de estar dentro de la persona. Sin embargo, esto no evita que sigan cerca. Cuando un espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa la encuentra barrida y adornada. Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar habitan allí, y el estado final de ese hombre llega a ser peor que el primero. Esa casa estaba barrida y adornada, no nos olvidemos. Sean sobrios y manténganse alerta, nos advierte Kefá. Su adversario, el acusador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué Kefá diría eso a hermanos creyentes? Él no está hablando con personas que no son creyentes, porque sus cartas fueron escritas a otros nazarenos, no a incrédulos. De manera que la respuesta obvia es que los demonios continúan rondando alrededor de los creyentes y si buscan a quien devorar es porque pueden.
Es tan simple como eso, porque les damos el derecho, ¿sí? Ellos son los verdugos del acusador, son los que ejecutan el castigo. Y ellos estaban antes afectando la vida de las personas porque tenían derecho, ¿sí? Entonces fueron expulsados, pero prestemos atención al hecho de que pueden volver a afectarnos y que es el mismo juez el que puede ponernos en sus manos. Está bien claro cómo es el asunto. ¿Y quién es el que puede sacarnos de allí? La víctima con el perdón. Si nosotros perdonamos a los demás, recibiremos, deberíamos recibir el mismo perdón, pero no vamos a perdonar a los demás porque estamos esperando recibir lo mismo, porque en la situación en la que estamos, probablemente los demás no nos perdonen. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene que hacer lo correcto a pesar de lo que puedan hacer los demás. Nuestra justicia, nuestra obediencia no puede depender de la desobediencia de los demás. No podemos ser maleducados porque la otra persona es maleducada con nosotros. Nosotros debemos ser educados, ¿no es cierto? Y tratar bien a las personas aunque nos traten de manera maleducada, porque cada uno va a ser juzgado por el mismo punto. Entonces, ¿cómo reacciono? ¿Cómo fuiste maleducado? Sí, fui maleducado porque insulté a la otra persona. Entonces, castigo. ¿Fuiste maleducado? Sí, pero porque el otro no, fuiste maleducado, acabó. El castigo es el mismo. Se terminó, no interesa el motivo por el cual uno comete las cosas. Entonces, si la otra persona comete una determinada transgresión, eso no justifica que yo haga exactamente lo mismo. Cada uno de nosotros debe mirar por sí mismo lo que cada uno hace, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió aquí entonces, no es cierto, con los demonios? Porque la casa de este nuevo hombre estaba limpia y adornada, o sea, las malas costumbres habían sido eliminadas y hay aparentemente nuevas costumbres que hacen que la casa luzca limpia, ¿sí? Y aún así ellos vuelven a entrar. Eso quiere decir que algo les ha dado nuevamente el derecho de entrar y enseñorearse de una casa que ahora se supone tiene un nuevo dueño. La humanidad está en la situación actual por causa de sus propias transgresiones, y no por una serie de casualidades fortuitas y malaventuradas, porque tiene mala suerte, ¿no? Es que ha amontonado brasas sobre su cabeza. ¿Qué son esas brasas? Son las piedras del juicio de fuego. Insisto, es importante que entendamos que el mundo espiritual es estrictamente legalista, es legal. Hay que entender cómo se maneja. No hay nada que suceda que no esté permitido de forma legal. Las reglas no se pueden quebrantar ni para bien ni para mal. Por ejemplo, si está determinado un tiempo para el cumplimiento de una cosa, por mucho que la solución de la misma llegue antes, ese tiempo será cumplido. ¿Sí? La solución habrá llegado, pero para su aplicación completa habrá que esperar al tiempo. Y mientras tanto podrá parecer que en verdad no ha habido ninguna solución. Eso es lo que sucede con la salvación y restauración que Yeshua ya conquistó, ¿sí? Ya está cumplido al 100%. Y esa salvación y restauración son un hecho consumado, pero no así su aplicación plena. Nosotros lo que tenemos es la promesa. Cuando entramos en pacto, lo que recibimos es la promesa de que lo vamos a recibir en plenitud en su momento. Mientras tanto, no lo hemos recibido en plenitud. Su aplicación completa no llega sino en su segunda venida, y eso solo para un reducido grupo, en la primera parte. Seguimos con nuestros viejos cuerpos, ¿no es cierto? Y seguimos casi igual que antes, con la diferencia que ahora tenemos dentro nuestro el sello del Ruach HaKodesh y nuestro Ruach regenerado para tener esa comunión nuevamente habilitada, pero todavía seguimos en la carne, todavía seguimos con el viejo hombre, sí, ahora con el Ruach en comunión con nuestro Ruach regenerado, sí, pero de esa manera tenemos la posibilidad de resistir. Yahshua dijo: no te ruego que los quites de este mundo, porque el plan es restaurar la creación toda, ¿sí? Y que Yahweh recupere la tierra entera, no una partecita menor. Y este será el trabajo que los vencedores de la cebada enseñarán a los que queden en el milenio. Primero a los sacerdotes inicuos, que ya hemos hablado, que sobreviven, es decir, los creyentes trigo que hayan impartido o recibido malas enseñanzas y deban purificarse en esta área de Sukkot, y a través de ellos a las naciones gentiles. Entonces, tanto en los tiempos que vienen como en el tiempo final, habrá muchos no creyentes que van a aprender justicia. El propósito de los juicios de Elohim es enseñar a los hombres la ley divina y hacer que se haga efectivo su cumplimiento. El propósito de Yahweh es que el hombre lo refleja.
Para hacer eso, bueno, hay que restaurarlo bastante, pero bueno, en Yesaya 26 dice, de noche espero por ti con todo mi ser, te busco con todo el aliento que hay en mí, porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Necesitamos que esos juicios de Yahweh se manifiesten sobre la tierra, y nosotros somos las herramientas, ¿no es cierto? El cumplimiento de restitución para todas las víctimas de la injusticia también finalmente va a resultar en la restauración de todas las cosas. Cuando el orden legal sea completamente restaurado, entonces todo juicio cesará, el perdón de los cubrirá toda la tierra y sus habitantes. Pero mientras haya deudas pendientes, habrá reclamaciones. Si hay una deuda, va a haber alguien que va a estar reclamando el pago de esa deuda, ciertamente. Y la ley también va a continuar acusando y va a decir, acá hay algo que no me terminaron de arreglar, ¿no es cierto? Y va a exigir justicia, porque eso es lo que hace la ley, exige justicia. Solo cuando la ley haya sido escrita en todos los corazones y todo el mundo conozca a Yahweh, solo entonces la ley ya no será necesaria como conocimiento externo, porque será parte de la naturaleza de cada uno de nosotros, de forma interna. Ya no va a ser necesario que nadie enseñe a nadie, porque todos lo conocerán. El método de Elohim para enseñar consiste en poner los principios en práctica durante los tiempos y enderezar o corregir todos los errores de los tiempos pasados en que los hombres estuvieron persistiendo, ¿no es cierto? De esta manera, todas las naciones que habiten fuera de la Nueva Jerusalén van a empezar a aprender sus leyes, como fue profetizado. En los días venideros, el monte de la casa de Yahweh quedará afirmado por sobre las montañas y más elevado que las colinas, y todas las naciones lo contemplarán con gozo. Y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y para que caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yahweh. Así él juzgará entre las naciones y arbitrará entre los muchos pueblos, y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, nunca más conocerán la guerra. Esta es la naturaleza de Yahshua, el juicio, el llamado lago de fuego, ¿no es cierto? Es entonces cuando las naciones serán purificadas, cuando las naciones de todos los tiempos pasados, muchas de las cuales nunca oyeron el nombre de Yahshua, ¿no es cierto?, van a tener la posibilidad de saber acerca de él, o sea, de conocerlo, ¿no es cierto? Como consecuencia, muchos lo aceptarán como rey, como su salvador. Tarde o temprano lo van a hacer todos. ¿Sí? Cuando esto suceda, ellos entrarán por las puertas de la ciudad, dice Jicalud 22. De esta manera van a tener acceso al árbol de la vida. Y así como los no creyentes resucitados para el juicio, ¿no es cierto?, para ser juzgados, ellos no van a tener carne espiritual o cuerpo espiritual como lo van a tener los vencedores. Serán, sin embargo, resucitados para el juicio, como está escrito, y no para la vida inmortal. Estos no serán inmortales ni serán tampoco incorruptibles como lo van a ser los vencedores, como dicen Corintimales, ¿sí? Serán todavía carne y sangre que no podrán heredar el reino de Elohim, por eso necesitan continuar avanzando, ¿no es cierto? El jubileo, entonces, es todo sobre perdón, y necesitamos aprender que todos los ciclos de 7 son sobre perdón. Eso es el Shabbat también. Como ya lo hemos dicho, una pequeña maqueta de lo grande, ¿no es cierto?, para que empecemos a practicarlo en pequeño, ¿sí? La ley misma habla de la cancelación y el perdón de las deudas en ese día, ¿no es cierto?, en el jubileo, pero en las escrituras todo pecado es considerado como una deuda. Necesitamos tener la misma comprensión que el Padre tiene de las cosas, porque a eso es que somos llamados. Si queremos ser a imagen y semejanza, necesitamos pensar como Él, tenemos que tener la mente de Mashiach. Mashiach piensa como el Padre, exactamente. Entonces, los escritores del Brit Hadashah hablan de las deudas como equivalentes al pecado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la oración del Adón dice, perdona nuestras deudas, como también hemos perdonado a nuestros deudores. En Matías y en Lucas dice, perdona nuestros pecados, ¿no es cierto? Entonces se ve el comparativo. El jubileo no trata solo del perdón de deudas monetarias, que es la parte más evidente, ¿no es cierto? Se pagan todas las deudas, el que se había vendido como esclavo vuelve a su casa, ¿no es cierto? Y todo eso, sino también y mucho más especialmente de los pecados, porque es figura de eso, es figura de la salvación de la humanidad. Si aquellos que pecan contra sus vecinos son considerados deudores de sus víctimas ante los ojos de Elohim y de su ley.
Todas las víctimas de injusticia son acreedores, entonces, ¿no es cierto? Tienen ciertos derechos ante la ley de Elohim. Si claman a Elohim por justicia, él oirá. Shemot dice que de las viudas y los huérfanos, por ejemplo, no maltratarán a ninguna viuda ni huérfano. Si ustedes los maltratan, yo escucharé su clamor, tampoco como clamen a mí, ¿no es cierto? En la ley de Yahweh, solo las víctimas tienen el derecho de perdonar, como dijimos, ¿no es cierto? El juez no tiene ese derecho. Entonces, solo la víctima puede ejercer ese perdón y libertar esta red de ataduras en las que estamos todos sometidos, que nosotros estamos todos sometidos a esa red de ataduras. Yo ato a uno, el otro me ata a mí, el otro ata al otro vecino, el vecino ata al primero, y así se va atando y se va generando una red que es una red literal, es una red que genera la separación de la tierra con los cielos y se va haciendo cada vez más densa, de manera que no se puede tener un buen contacto, ¿no es cierto? Él ha hecho a todos los hombres víctimas de injusticia de cierta manera, ¿no es cierto? Todos han experimentado la injusticia del pecado. El pecado es injusticia manifestada de tantas formas, ¿sí? Todos hemos tenido recibirlo o realizarlo, ¿no es cierto? La mayoría de los hombres se enojan y a menudo se indignan por estas injusticias. Nosotros nos enojamos cuando suceden cosas feas en los periódicos, ¿no es cierto?, en los noticiarios. Pero aquellos que conocen el corazón de Elohim, el carácter de Yeshua HaMashiach, pueden aprender a lidiar con estas injusticias de una manera un poco inusual, ¿sí? Entendemos que Elohim es soberano y que nada le sucede a nadie excepto que Él tiene el conocimiento y el poder para trabajar para el bien de todos, ¿no es cierto? Lo que realmente creen esto son los que no se enojan cuando están personalmente sujetos a la injusticia, ¿no es cierto? Cuando nos sentimos cuando algo nos sucede que es malo, que no nos agrada, evidentemente no se trata de que nos agraden las cosas que son negativas, todo cuando nos pasa mal sí, lo entendemos, y sin embargo entendemos que son cosas que van a redundar en nuestra justicia. Entonces, la postura de los vencedores, que es, ¿no es cierto?, el hacer lo correcto de todas estas cosas, está en las bienaventuranzas, como dijo Mashiach. ¿Quiénes son los vencedores? Felices los que tienen espíritus de pobres, porque de ellos es el reino del cielo. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Está todo bien declarado, ¿no es cierto? Felices los de corazón limpio, porque verán a Elohim. Felices los que practican la paz, porque serán llamados hijos de Elohim. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Felices ustedes cuando los insultan y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Entonces, tenemos acá personas que están llorando, están con hambre de justicia, los están tratando injustamente, ellos son misericordiosos pero no siempre se los devuelve, los persiguen, toda una serie de cosas que nosotros en la carne reaccionaríamos sintiéndonos injusticiados completamente, y sin embargo Mashiach dice que somos felices estas personas. Entonces necesitamos pensar con la mente de Mashiach. Si me están pasando todas esas cosas, entonces estamos dentro del grupo de los felices y no puedo revidar de la misma manera a las otras personas. Me diste un sopapo, te doy una piña, ¿no es cierto? No, es poner la otra mejilla. Entonces, estas personas con este tipo de actitud, este tipo de vida de Shabbat, vida de perdón, ¿no es cierto? Son los vencedores. Son personas que han sido llamadas a un reino superior de revelación, comprensión y conocimiento de Elohim, como el que trajo Mashiach justamente en el Sermón del Monte, una cosa más elevada de lo que ya estaba, ¿sí? Algunos han pensado erróneamente que cuando les suceden cosas malas es porque Elohim está enojado, ¿no es cierto?, o que los está juzgando por algo que hicieron mal. Enseguida empiezan a preguntarse, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Tratando de
reparar la situación para volver a sentirse bien, ¿no es cierto? Yahweh nos trae disciplina, por supuesto, pero a menudo estas cosas suceden para que podamos convertirnos en los acreedores del mundo y herederos de todas las cosas, ¿sí? El mundo ha perseguido a los vencedores en todas las épocas para que puedan ser los principales herederos de todas las naciones. Son los que van a comprar la nota de la deuda por la primera vez. Más que esto, los vencedores son personas que experimentan el jubileo sobre todas las cosas, es decir, han aprendido a liberar a los hombres de la esclavitud y la prisión del pecado, de la deuda. ¿Sí? Entonces, para alcanzar el punto de poder decir somos vencedores, necesitamos pasar a practicar todas estas cosas todos los días. Todos los días, ¿sí? No es solamente en el Shabbat, ya sabemos que son todos los días. Tenemos que tener este tipo de comportamiento todos los días. Necesitamos aprender a hacer estas cosas y dejar de hacer todas las que están haciendo mal y todas las que pueden llegar a traer una reclamación, sea de parte de personas, sea de parte de la ley. A veces que decimos una mentira, la persona ni se entera y no nos reclama nada, pero la ley lo anotó. Entonces ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, necesitamos también dejar de hacerlas. Y muchas veces, como ya lo hemos hablado en las últimas charlas, con respecto al tercer mandamiento, consideramos que las mentiras que decimos son cosas completamente secundarias, completamente inocentes, por así decirlo, ¿no es cierto? Nos estamos simple y sencillamente cuidando la imagen, la carne, ¿no es cierto?, que no nos reten, que no nos y ponemos excusas y un montón de cosas. Esas cosas necesitamos aprender a dejar de hacerlas, necesitamos aprender a dejar de tratar mal a nuestros hermanos. O sea, tantas cosas que necesitamos aprender a dejar de hacer. No se trata solo de voy a perdonar a los demás, ¿no es cierto?, yo te perdono. No se trata solamente de eso. Se trata también de dejar de hacerles a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos. Entonces, estas personas, para ser vencedores, hay que experimentar justamente el jubileo. Hay que no guardar rencor a los perseguidores. Esas son cosas difíciles, ¿no es cierto?, de aprender. Hay que regocijarse porque Elohim nos ha encontrado dignos de someternos a esas pruebas de fe, como hicieron los apóstoles cuando salieron de la cárcel, ¿no es cierto?, y se regocijaban porque felices los que son perseguidos. Ellos entendieron eso y lo vivenciaron. En ese momento lo vivieron, lo sintieron, se sintieron felices por ese motivo, ¿no es cierto? Entonces las persecuciones o las malas cosas, ¿no es cierto?, es porque estamos avanzando. Se entiende, ¿no es cierto? Entonces, en gran medida necesitamos justamente aprender a reconocer que Él está en control de todas las cosas y también aprender a mejorar nuestras situación en la cual estamos para que esas cosas sean cada vez más injusticias, por así decirlo, no que sean realmente acusaciones porque estamos cometiendo errores, ¿sí? Los vencedores entonces son hombres y mujeres que Elohim pretende poner en posiciones de gobierno en su reino, ¿no es cierto? Los colocará sobre ciudades. Son capaces de gobernar sin prejuicios y con igualdad y justicia para todos. Y en el milenio, habiendo recibido los cuerpos glorificados, van a estar en mejor situación, ¿no es cierto?, una situación plena, ¿sí? Pero ya están aprendiendo, ya están empezando a practicar estas cosas. Necesitamos empezar a ponerlas en práctica si queremos llevarnos vencedores, ¿no es cierto? Entonces, el vencedor tiene un corazón para declarar el año sabático, el jubileo, el Shabbat para todos los hermanos, no solamente en un tiempo determinado, de esa manera, ¿no es cierto?, no solamente en los tiempos proféticos, sino mucho más cada día con todas las personas que lo rodean. Entonces, si aspiramos a ser parte de ese remanente que no va a ser vendido como esclavo al final de la era, tenemos que conocer y practicar esta ley del jubileo de manera completamente extendida a todos los días en nuestra vida personal. Si no, seremos vendidos a una especie de cautiverio, ¿no es cierto?, como Israel bajo noche dice, morirán en el desierto, porque es así, ¿no es cierto?, el asunto. Y no recibiremos la herencia prometida de la primera resurrección. No necesariamente se trata de morir físicamente, ¿está? Pero no heredarán la vida y la cosecha de la cebada, ¿sí? Remanente de los vencedores no es tampoco un grupo de
superhombres o supermujeres super espirituales, ¿no es cierto? Una cosa por encima. No requiere mucha inteligencia ni nada extraordinario en el sentido de formar parte de este grupo. Lo que sí requiere es el deseo de obedecer al Padre y, por supuesto, la disposición de sacrificar los deseos de nuestra carne, que siempre nos va a tirar en contra de eso, y sí obedecer a los deseos del Ruach, que de esa manera crece en nosotros, y de hacer lo que el Padre quiere que hagamos. Porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes, ¿sí? Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Entonces, parafraseando esto, si practicamos el principio del jubileo hacia los demás, Yahweh va a hacer lo mismo con nosotros, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, si queremos recibir el perdón, necesitamos perdonar primero. Eso es lo que se nos dice, particularmente al final del último periodo de gracia de la congregación, cuando él hace las cuentas, ¿no es cierto? Aquellos que cancelan todas las deudas de los demás serán liberados de todas sus propias deudas, para que puedan regresar a su verdadera herencia. ¿Cuál es la verdadera herencia? Es nuestra tierra interior. Recordemos esas cosas que ya las hemos hablado en otra serie, ¿no es cierto? En otras palabras, si insistimos en presentar cargos contra aquellos que nos hacen daños, y eso resulta también en aquella cosa interna, ¿no es cierto? Que seguimos dándole vuelta en nuestra cabeza y tratamos de encontrar la situación interna, y nos inventamos cosas como para, pero yo tengo la razón, ¿no es cierto? Y lo demás, que ya dijimos, no interesa la razón, la mayoría de las veces lo que interesa es no levantar una situación de choque con los demás. Eso es lo que realmente importa, ¿no es cierto? Entonces, si decidimos retirar todos los cargos y perdonar las ofensas, entonces Yahweh también retirará los cargos contra nosotros. Debemos entender que si no lo hacemos, nos va a pasar como aquel siervo malvado, ¿no es cierto?, que le había sido perdonado todo y que, de repente de nuevo fue prisionero. De repente de nuevo estaba debiendo todo lo que se le había perdonado. No podemos ser tan tontos como para, por un rencor, por así decir, un egoísmo, una falta de misericordia, caer prisioneros nuevamente cuando se nos había perdonado una deuda de millones, y por una deuda de centavos estar perdiendo todo ese perdón, ¿no es cierto? Entonces, esta es una buena noticia, ¿no es cierto?, para todos los creyentes, excepto para los que están muy orgullosos de ser llamados doctores de teología, grandes hombres de fe, esos que tienen justicia propia. Esto no le va a agradar mucho todas estas cosas, porque él lo ha hecho simple para todo el mundo, ¿no es cierto?, para todos los pequeñitos, de manera que cualquiera puede alcanzar ese nivel que él desea, ¿sí? Las personas del remanente van a ser personas comunes, amas de casa, trabajadores, personas comunes, no grandes estudiosos y teólogos que normalmente se apoyan demasiado en sus conocimientos y terminan considerándose a sí mismos por encima de los demás, ¿no es cierto? Entonces es hora de que pongamos el reino al alcance de los pequeños, de los tales es el reino de los cielos, como Mashiach sabía muy bien, ¿no es cierto? En aquel tiempo Yahshua oró y dijo: te alabo, oh Padre, soberano del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Dice Matías 11, en el 18 dice: y dijo, en verdad les digo que si ustedes no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Y Yahshua les dijo: sí, nunca han leído de la boca de los niños y de los lactantes te proporcionaste alabanza, dice en el capítulo 21. Lo que tenemos que tener esa mentalidad infantil de plena confianza en lo que hace el Padre, la confianza que el niño tiene en su Padre. Esa es la mentalidad infantil a la que se refería Yahshua.
¿Cómo mantener el jubileo? Las personas son siempre personas. Mientras no recibamos nuestro cuerpo nuevo, vamos a seguir con la carne adentro, el viejo hombre. Somos los mismos que nuestros antepasados en Jerusalén, en la época de Irmeyá, ¿sí? Los que en aquella época, recordamos, tuvieron la oportunidad de perdonar a sus deudores, ¿sí? Pero se volvieron atrás al día siguiente y cortaron un pacto de sangre. Es muy fácil perdonar y la mayoría de las personas hasta lo hacen, ¿sí? Pero al día siguiente vuelven a ver a su vecino y se les sube de vuelta la cosa, o el vecino tal vez los ofenda de otra manera y ahí vuelven a sacar otra vez la vieja deuda, ¿no es cierto? Peor aún, simplemente recuerdan esas cosas por sí mismos, ¿no es cierto? Se acuerdan y dicen, ¿por qué lo perdoné? ¿No es cierto? Entonces, de repente, todas esas viejas ofensas vuelven a aparecer y están nuevamente colocándose en la posición del mal siervo, ¿sí? Muchos perdonarán en la cara a alguien, sí, pero después pueden chismorrear sobre la situación a sus espaldas y decir, bueno, sí, lo perdoné, qué sé yo, ¿no es cierto? Y hacerse los buenos o resaltar, pero seguir trayendo cosas, ¿no es cierto? Todo ese tipo de situaciones sabemos que suceden perfectamente, ¿sí? Asegurándose de que todos sepan lo mal que está esa persona y qué inocentes son ellos. ¿Sí? Siempre se trata de restaurar la propia carne, ¿sí? Entonces, mientras hagamos este tipo de cosas, mientras tengamos estas actividades, inclusive mentalmente, necesitamos luchar contra nuestra carne en ese sentido, ¿sí? Porque no tenemos el derecho de condenar a la gente de los días de Yirmeyá, de lo que habían hecho, si nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. No hace falta hacerlo de forma literal, como ya sabemos, porque estamos en una época en la cual lo espiritual, lo más elevado, también cuenta para las transgresiones, de manera que no alcanza con no transgredir solamente, ¿no es cierto? Si transgredimos en lo mental, ya estamos cometiendo la transgresión. Entonces, yo dije que esto era fácil, no, es simple, pero no es fácil. Cualquiera puede calificar, sí, pero pocos lo harán. Y ese es otro punto. También está el deseo. Algunos están ocupados disciplinando la carne para calificar como vencedores, ¿no es cierto? Están tratando de disimularla, de maquillarla, de arreglarla, para que esa carne se convierta o tenga la apariencia de un vencedor. Su confianza en sí mismos puede ser impresionante, incluso si es vana realmente, pero la gran mayoría termina desistiendo, normalmente desisten al poco tiempo y poniéndose una careta de hipocresía para no ser condenado como un fracasado, ¿no es cierto? Pero pocos se dan cuenta de que solo se trata de aprender el arte de la gracia. Yahweh es gracia, es lo que necesitamos aprender a manifestar, ¿sí? Y Él se está ocupando, enseñándonos esto todos los días al darnos personas para perdonar. Si Él nos coloca personas que nos ofendan, es para que nosotros aprendamos el arte de perdonar. Entonces tomemos las oportunidades que Él nos da, ¿no es cierto? Queremos que nos aumente la fe, esta es una forma. La gracia es un arte. ¿Por qué Yahweh envía problemas a nuestras vidas? ¿Por qué permite que la gente nos ofenda? Para darnos la oportunidad de aprender el arte de la gracia. Si no, no podremos llegar a llamarnos sus hijos. Como creyentes, todos estamos inscritos en su escuela, ¿sí? Y este es el primer curso, ¿sí? Gracia 1.1. La mayoría de nosotros suspendemos el curso año tras año, lo hemos estado suspendiendo. Sin embargo, nos está mostrando nuevamente que es hora de que retomemos los estudios y lleguemos al final del curso, ¿no es cierto? A ver si nos recibimos. En lugar de aprender la gracia, normalmente estuvimos aprendiendo amargura, ¿no es cierto? Lo que nos hace tan profanos como Esaú, que sabía muy bien cómo guardar resentimientos a lo largo de toda una vida y encima pasarlos a todas las generaciones venideras. No queremos estar de ese lado, queremos estar del otro lado, ¿no es cierto? Al dejar de lado la gracia y el perdón, también dejamos de lado nuestro derecho de nacimiento y lo estamos vendiendo por basura, ¿no es cierto? Por un montón de rencores y de sentimientos que tiene una carne que va a morir. Recordemos esas cosas. Y preferimos albergar a veces pequeños resentimientos en lugar de perdonar, como lo hizo Yahweh con nosotros. Las personas profanas no van a ser de este grupo remanente. Necesitamos aprender estas lecciones urgentemente. Probablemente el problema más sutil en nuestra mente es nuestra amargura y resentimiento con Yahshua por permitirnos pasar por problemas y pruebas. Normalmente nos enojamos y decimos,
¿por qué me está pasando esto? Si yo ahora te creo en vos, ¿no es cierto? Decidí seguirte y todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces nos enojamos con él porque ¿cómo es que nos están pasando esas situaciones? ¿Sí? Como, pensamos que merecemos algo más normalmente. En el momento en que Yahweh reveló, me mostró las cosas de Yirmeyá 34, también mostró muchas que estaban en mi interior. Salió a la luz que muchas veces yo estaba pensando que él me debía una vida mejor, ya que, ¿no es cierto?, yo había dejado todo para seguirlo, ¿no es cierto? Entonces, y sin embargo parecía como que todo había ido empeorando, ¿no es cierto? Eso nos sucede a muchos. Entonces tenemos un poco ese, entre comillas, resentimiento. Nos hace... Él nos muestra esas cosas para ver esa actitud oculta nuestra que dice, me debe esta vida porque yo lo estoy siguiendo. ¿No es cierto? Nosotros estamos haciendo ese tipo de reclamación. Ese tipo de resentimiento es la primera raíz que necesitamos sacar, porque una vez que eliminamos esa raíz, tenemos la comprensión de que todas las cosas que nos suceden son para nuestro bien. Todas las cosas que nosotros estamos viviendo aquí no son situaciones que nos pasan, son lecciones que necesitamos aprender. Si tomamos nuestras vidas como lecciones que estamos aprendiendo, cada vez que nos sucede alguna cosa, será bueno, hoy la lección del día es esta. ¿Qué es lo que tengo que aprender hoy? No es, ay, mira lo que me pasa hoy, ¿no es cierto? Y siempre nos estamos quejando y siempre estamos haciendo lo otro, ¿no es cierto? Mira lo que me pasa, hasta que nos posicionamos, volvemos ahí, nos calmamos un poco, la carne se calma, baja y volvemos a colocarnos en esa situación más correcta, ¿no es cierto? Entonces necesitamos todas estas cosas para colocarnos correctamente delante de la posición de quien puede perdonar. Necesitamos perdonar todas las cosas, inclusive lo que creemos que nos está haciendo debido, porque de esa manera vamos a seguir generando en nuestro interior resentimiento contra el resto de las personas, ¿no es cierto? Entonces, todo comienza con nuestra actitud hacia Elohim, verdaderamente. Primero necesitamos arreglar nuestra posición, nuestra postura con Él, comprender estas cosas que nosotros estamos no recibiendo castigos, no recibiendo males ni todas esas cosas, sino una disciplina que no es una disciplina como la que tal vez podamos dar a nuestros hijos, como que tiene una parte de castigo, ¿no es cierto?, sino una disciplina para que aprendamos cosas y sobre todo aprendamos a tener su mente y a ser un pueblo perdonador como que lo que Él desea. Bueno, habiendo terminado esta charla, que está más larga realmente, pero la he recortado un poco, después les recomiendo a todos que lean todo el post porque tiene bastante más material que no estoy leyendo en este momento. Quedo a disposición de ustedes para los comentarios y preguntas. A ver, dice Gaby, a veces nuestro propio orgullo nos deja pedir perdón, aunque por dentro nos estemos consumiendo de ganas. Supongo que será no nos deja pedir perdón. No hacerle caso es una forma de negarnos a nosotros mismos. Aunque la víctima no nos perdone en ese momento, se nos vengan 10.000 cosas a la cabeza contra esa persona. Simplemente debemos renunciar a esos pensamientos y decir, está bien, dejarlo en manos del Padre. Eso es para el comienzo, eso está bien. Pero la verdad que lo que se nos pide es perdonar de corazón. Hay que ir más allá, lo siento, pero es así. El amor agape es más elevado siempre y no hay vuelta, tiene que haber además amor, o sea que todos esos sentimientos tienen que llegar a desaparecer. Al principio, por así decir, sí, los reprimimos, ¿no es cierto?, porque sabemos que están mal, pero necesitamos empezar a comprender todas esas cosas, que esa persona está ahí colocada, no para que nos ofenda, sino para que nosotros aprendamos y estemos practicando. Entonces nosotros necesitamos amar a esa persona que va a recibir un castigo, si no, ¿sí? Sí, y está siendo utilizada para educarnos a nosotros. Me explico cómo es la cosa. Es más elevado todavía y hay que pensar todas esas cosas en el momento en que a veces estamos locos, ¿no es cierto?, que la carne salta.
En cuanto a la ley del jubileo, dice Mili, es lindo ver la naturaleza del Abba y nos muestra a los que debemos apuntar como hijos suyos, de ver y ser como Él lo hace, exactamente. Justamente Él nos enseña todas estas cosas para que entendamos su plan y seamos sus imitadores, justamente, que necesitamos aprender a comportarnos de la forma en que Él se está comportando con nosotros. Dice Carla, lo que no entiendo es lo siguiente, si toda la humanidad va a estar restaurada en el año 50.000, los incrédulos también van a tener los cuerpos glorificados. No va a haber incrédulos, Carla. Es simple, no va a haber. Entonces no hablemos más de incrédulos, porque el que llega allá está restaurado por completo. Y van a haber pagado toda su deuda por completa. En algún momento lo tendrán que tener. Simplemente ellos van a pagar y luego dejar de existir. ¡Qué pavada! ¿Qué sería eso? ¿Sería lógico? Ay, voy a pagar toda la deuda después. No, una vez que termino de pagar la deuda, acabó la deuda. Esa es la cuestión. Si yo te debo 300 pesos, vamos a suponer, una vez que te pagué los 300 pesos, no te debo nada. Ya no tengo ninguna deuda, no soy deudor para la ley. Entonces, una vez que se ha pagado, ya la persona queda libre, ¿sí? No cierra que solo lo sabe, que todos lo van a tener al final. Si cuando es jubileo, es jubileo. Los incrédulos tendrán también. No entiendo, realmente no entiendo la postura en general de cómo es la cosa. Exactamente. No van a tener cuerpos glorificados los incrédulos mientras no hayan llegado hasta el final. Una vez que llegue el final es final para todos. El final es el final de la burbuja de tiempo. Entonces, no, a ver, por otra parte, si un incrédulo me debe algo, se lo tengo que cobrar para que aprenda. A veces sí, a veces no, depende. El Ruach nos guía en esas cosas. O se lo tengo que perdonar para que conozca y ayude. Depende de lo que sea necesario para la persona. Depende. A veces que Él nos muestra que en determinada situación tenemos que ser perdonadores para que la otra persona le llame la atención, por así decir, que los hijos de Yahweh son perdonadores. A veces que no, necesitamos que el niño, entre comillas, aprenda la lección, ¿no es cierto? Y vea más o menos cómo son las cosas. Pero, entonces, en ese sentido también, el aprender, el cobrar, entre comillas, esa deuda debe ser hecho en amor y con explicación para que la persona aprenda. Entonces, todo depende de cada circunstancia, ¿sí? Eso hay que verlo en cada uno. No se puede poner, como siempre decimos, no hay un manual para estas cosas. Dice Blanca, es importante el perdón, es una palabra que encierra mucho más que pedir o dar perdón, es como un muro o un estorbo muy grande, exactamente para que nuestro cuerpo se llene de Mashiach y el orgullo se adhiere tanto a la carne que va a ser difícil someterla. Cuanto menos perdonamos o más decimos, bueno, no, esta vez no puedo perdonar, vamos a suponer, ¿no es cierto? Entonces tengo un perdón, bueno, el siguiente va a ser más fácil negarlo también. Así es como que se van acumulando, ¿no es cierto? Y dice, el orgullo se adhiere tanto a la carne que va a ser difícil someterla teniendo estos sentimientos tóxicos. Exactamente. Hay que trabajar y quitarlo y así dejar que el Ruach trabaje en nosotros. Todas las cosas negativas entretejen una capa que nos rodea e impide la llegada del sol, por así decir, ¿sí? Nosotros nos estamos entretejiendo a nuestro alrededor una cosa que nos va oscureciendo. Es algo así, ¿no es cierto? En el plano espiritual, obviamente, es una cosa que tiene que verse de esa manera y necesitamos comprender que aunque no la veamos, eso existe realmente y por algo estamos mal. Por algo la humanidad toda está en la situación en la que está, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con cómo fue creada. Dice Eduardo, no entiendo cómo se relaciona ser echado ajena con la ley del jubileo. Eso está más especificado, acá lo mencioné y nada más, está especificado en la otra serie, ¿sí? Ya que siempre escucho que ser echado en el ajena es el fin, pero no.
ya lo estudiamos allá y acá no lo tocamos. Acá yo no lo estoy tocando en sí el tema. Es el tema del lago de fuego y qué es exactamente el lago de fuego. No me voy a acordar el número, pero son varios los capítulos que vimos en aquella serie que habla de la justicia de Yahweh, ¿sí? Los que hablan de la justicia. Entonces ahí ves qué es exactamente la ley, ¿no es cierto? ¿Qué es exactamente la ajena? Es justamente la ley de fuego. Es la cual quema todas las cosas que son la carne, ¿no es cierto? Quema todo eso y entonces de esa manera juzga. El que te golpea una mejilla, poner la otra, exactamente. Ese es el punto. Ahí tenés una descripción muy clara de lo que es el amor ágape, que es superior a cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Nosotros, como decía Gaby, nosotros tenemos que apechugar todo eso, ese resentimiento y darle igual. Bueno, ese es como digo, esa es la primera parte de empezar a aprender todas esas cosas. Hay que llegar justamente a este punto de si alguien me golpea la mejilla, no solamente le pongo la otra, sino que la pongo con amor. De cualquier manera, porque de esa forma, ahí hay uno de los ejemplos también, que pueden llegar a mostrarle a la otra persona lo que es realmente ser un hijo de Elohim. Esto sucedió, por ejemplo, muy específicamente con los mártires de las primeras épocas, ¿no es cierto? Que impresionaron enormemente a los incrédulos en cuanto que, a pesar de ser maltratados de formas espantosas, demostraban siempre amor por sus perseguidores. Eso impresionó enormemente a muchos e hizo que muchos se convirtieran. Ahí está un ejemplo clásico, ¿no es cierto? Y esas personas realmente tenían amor por los que los estaban golpeando, ¿no es cierto? Y querían que ellos también fueran salvos. Entonces ahí tenemos una forma de cómo elevar justamente y practicar ese amor ágape. Hay que llegar a ese nivel. Yo entiendo que sí, que vamos paso a paso y vamos creciendo y hay que ir desarrollándolo, y sin embargo es una cosa que hay que esforzarse por alcanzar. La ley de fuego de el 8, el 9 y el 10, los juicios también. Esos tres son. La ley de fuego y los juicios, que justamente cómo se aplica y todo eso. En esos tres está explicado, es bastante largo. Acá fue mencionado por encima y nada más, con respecto a lo que es en general la ley del jubileo. Lo que nos interesa a nosotros es el pequeño jubileo, por así decir, que nosotros somos llamados a practicar hoy por hoy. A pesar de que lo mencione, ¿no es cierto?, que es un recordatorio de lo que está escrito allá también, todas esas cosas. En este tema que hoy hablamos es lo que nos importa, justamente el pequeño jubileo que somos llamados a practicar todos los días. Y esa es la cosa. Bueno, chicos, entonces nos vemos el domingo, seguimos aprendiendo acerca de los mandamientos, vamos a pasar al quinto ya y nos vemos entonces este domingo. Shalom a todos, hermanos. Abba Siva bendiciéndonos en todas las bendiciones. Hasta el domingo.